Ingeniero Darwin, representante de Sunafil, a quien les agradecemos muy de veras por su intervención. Ellos nos van a hablar, él nos va a hablar sobre el procedimiento inspectivo en la seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido, ingeniero Darwin Luna. Los saluda Luis Izarra. Mucho gusto. Bien, vamos a proyectar el PPT para poder conversar sobre el tema. Dame un segundo, por favor. Bien. Sí, bien. Vamos a dar inicio a esta presentación. Ya lo precisaron, soy especialista en este caso de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Darwin Alexis Luna Torres. Trabajo en la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría. Y el día de hoy pues vamos a compartir este tema que se trata sobre procedimiento inspectivo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para lo cual vamos a proceder con presentar quién es Sunafil. Y Sunafil, pues tenemos que señalar que es un órgano especializado, un órgano técnico que se encuentra adscrito al Ministerio de Trabajo y que es responsable de ¿qué? Uno, de promover. ¿Promover qué? Que se cumplan las disposiciones normativas en materia laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Supervisar y fiscalizar que se cumplan las disposiciones normativas en este marco también, ¿no? Considerando la ley 29783, su reglamento y demás disposiciones normativas que resulten aplicables. No solamente Sunafil se encarga de realizar una fiscalización propiamente, sino que en adición realiza o brinda asesorías técnicas, orientaciones a los empleados, a los empleadores, a los trabajadores, y en adición, como función tiene que puede proponer emisión de normas sobre las materias que son de su competencia. Hay que precisar algo importante. Sunafil no genera normas. Sunafil no es un órgano que se encargue de generar propiamente las normas. Esta es una función de, por un lado, del Ministerio de Trabajo y si son leyes, por lado del Congreso. Es decir, Sunafil se encarga de operativizar y hacer que se cumplan estas disposiciones normativas. Quisiera que quede claro este punto desde el inicio, ¿no? Porque muchas veces nos dicen ustedes como Sunafil deben crear más normas, y aquí entra el tema de la competencia. Nosotros somos competentes frente a la inspección del trabajo propiamente, y la inspección del trabajo pues viene a ser un servicio público, tal cual tienen todos los trabajadores bajo el régimen de la actividad privada, bajo el decreto legislativo 728, para que puedan acceder a tener una tutela de derechos respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Además, que se deba vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, tal como lo había manifestado. Que lo que va a hacer es determinar cuáles son las responsabilidades del empleador, pero las responsabilidades administrativas. Si bien es cierto, existen responsabilidades para el empleador. Una de ellas son la civil, la penal y la administrativa. La responsabilidad civil, cuando hay perjuicios en el trabajador, pues lo que va a hacer es que el trabajador propiamente puede demandarlo en la vía civil y solicitar indemnización por daños y perjuicios. Si es que genera la muerte, un daño grave, inminente, de acuerdo a lo que nos precisa el artículo 168A del Código Penal, precisa pues de que pueden haber o pueden existir el que resulte responsable tener una pena de 2 hasta 8 años de pena privativa de la libertad. Y finalmente tenemos la responsabilidad administrativa. En este contexto, en la responsabilidad administrativa es donde ingresa Sunafil. Los otros dos anteriores deben ser llevados ante el juez competente. Por parte de Sunafil, en adición, no solo fiscaliza, como le decía, sino que brinda orientación y asesoría técnica.
Estos son los principales puntos como para tener en cuenta respecto a las funciones de SUNAFIL. Y que la SUNAFIL ejerce su función propiamente desde la visión o desde la acción de un inspector del trabajo. Hay un micrófono encendido, no sé si me puedan apoyar apagándolo, por favor. Disculpe, por favor, señor Delfín Rengifo. ¿Tendría la amabilidad de apagar su micrófono? Muy bien. Entonces, Disculpe, adelante, ingeniero. Como les precisaba, corresponde pues en este caso que la inspección del trabajo sea ejercida a través de los inspectores, y los inspectores para ello tienen ciertas facultades. Por ejemplo, establecer una medida cautelar de cierre de un área o todo el establecimiento. Puede en este caso realizar la inspección usando las TIC, las herramientas tecnológicas de la información. Pues dada la coyuntura, lo que se busca es proteger a todas las personas respecto al contagio de la COVID-19. Muy bien. El procedimiento inspectivo es este que le estoy mostrando a continuación, que me gustaría que usted, como trabajador, pueda revisarlo y considerarlo. Si es empleador, también. En este caso, ¿qué ocurre? Para que pueda motivarse una orden de inspección, tiene que partir de un origen, de una necesidad. ¿Y cuál es el origen? Usualmente ese origen es una denuncia, puede ser una solicitud de otra entidad, puede ser una decisión interna, en este caso del empleador, una decisión interna del sistema, o en su defecto por origen o porque el inspector de trabajo, por iniciativa del inspector de trabajo, que es quien lo solicita en último extremo. Una vez que se genere esta orden de inspección, se asigna un inspector. Y una vez que se asigne a este inspector, el inspector tendrá un plazo de 10 días para tomar, en este caso, para realizar su primera actuación inspectiva. Una vez que realice su primera actuación inspectiva, recién comienzan a contar 30 días para poder cerrar su proceso de inspección. Es decir, si yo ya le entrego al inspector una orden, como le refiero, para atrás no hay un tiempo establecido por norma. Sin embargo, una vez que recibe la orden el inspector, tiene un plazo de 10 días hábiles para poder iniciar. Una vez que inicie, empieza con las modalidades siguientes. Uno puede ser una visita de inspección, puede requerir información, puede llamar a comparecencia o en su defecto ingresar a la página de SUNAC y comprobar los datos del empleador. Una vez que realiza esta primera actuación inspectiva, inicia el conteo de 30 días en el cual debe cerrar esta inspección porque son plazos no prorrogables. Es decir, aquí comienza a pedir información, a realizar visitas, a hacer requerimientos, advertencias, paralización, y una vez que concluye este proceso, va a otorgar, en este caso va a concluir bajo un informe de actuación inspectiva o en su defecto una acta de infracción, que en este último supuesto es cuando se han vulnerado los derechos de los trabajadores y esto ha sido constatado por el inspector actuante. Hay que considerar un punto aquí, de que cuando se cita comparecencia, lo que se hace es darle al sujeto inspeccionado un plazo razonable para que pueda cumplir con la obligación. Pero hay que considerar que hay materias que resultan ser insubsanables y como no se pueden subsanar, terminan teniendo una acta de infracción sobre este supuesto. El inspector para poder ejercer su función, desde que se apersona, tiene un seguro complementario de trabajo de riesgo, que todos los meses se le habilita. Al inspector, para poder realizar su función, que es hacer recorrido en las instalaciones, usa sus equipos de protección. Puede inspeccionar durante el normal funcionamiento de la empresa. Puede practicar diligencias de noche, de día, puede verificar los riesgos graves e inminentes, inclusive paralizar la labor, solicitar que se acredite la documentación pertinente, aplicando principios de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la materia que fiscaliza. Hay que considerar algo puntual acá. Si es que al inspector, en este caso, se le
permite, vamos a suponer, se le obstruye el ingreso, corresponde que el inspector lo considere como una obstrucción a la labor inspectiva y por lo tanto termina siendo una infracción de tipo muy grave. Por eso es que corresponde de que el empleador permite el acceso a los inspectores de trabajo para que cumplan su función. Vamos a exponer unos 30, 35 minutos y dejamos unos 10 minutos para consultas, por favor. Las facultades que tiene el inspector de trabajo: pueden ingresar libremente, sin previo aviso y en todo lugar del sujeto inspeccionado. Se puede hacer acompañar durante la visita por otros trabajadores, por representantes, por peritos, por policía u otra persona que coadyuve a la inspección del trabajo. Y en otros casos, en casos de accidentes de trabajo mortal, pues pedirá que lo acompañe el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y las organizaciones sindicales, o la organización sindical de la empresa en este caso, ¿no? Puede proceder a practicar cualquier diligencia, en este caso de investigación, recabar muestras, solicitar información, exigir que el sujeto inspeccionado le brinde la información que permita constatar los hechos por lo cual se han consignado en su orden de inspección. Y hay que precisar, esto es importante, ¿no? Al inspector de trabajo se le da una orden de inspección y en esa orden de inspección se eligen o se determinan cuáles son las materias que van a existir dentro de su proceso. Es decir, si al inspector le dicen dentro de su orden que debe visualizar o debe verificar el cumplimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el IPRC se va a basar a estos dos criterios sobre el total. Sin embargo, de considerar que existen riesgos graves e inminentes, inclusive puede paralizar la labor sin perjuicio que de considerar la existencia de otra vulneración de derechos pueda ampliar, en este caso pueda solicitar que se amplíe, ¿qué cosa? Su orden de inspección, que se agregue una materia adicional. Todo esto lo va a hacer dentro del uso de sus facultades. Para ello va a obtener o puede obtener copias, extractos, puede grabar videos y entre otros que pueda permitirle, en este caso, esclarecer las disposiciones normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que el inspector actuante o inspector del trabajo, cuando se va esa persona a realizar la inspección, lo que hace en principio, una vez que ingresa al centro de labores, lo que hace es exigirle al empleador que le acredite ¿qué cosa? La lista de trabajadores. ¿Quiénes son todos sus trabajadores? Y después de ello, ¿qué va a hacer? Corresponde que verifique si es que los trabajadores se encuentran laborando. Verifica que se encuentren laborando y ve las condiciones de trabajo, va a exigir el IPRC, la dotación de equipos de protección, entre otras materias que puedan ser exigidas dentro de este proceso, sin perjuicio que, de ser necesario, cierre un establecimiento, cierre un local, porque se pone en riesgo el bien jurídico protegido, que en este caso es la vida. Puede realizar mediciones, sacar muestras, exigir procedimientos de trabajo, que se acredite un procedimiento de trabajo seguro, los PETAR, verificar que están exactamente elaborados, que se encuentran dentro de lo que señala, en este caso, el marco normativo preventivo. Si encuentra, como le decía, alguna anomalía que pueda generar, en este caso, un daño al trabajador, o existe inobservancia por parte del trabajador, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es inmediatamente generar un acta de cierre. Lo notifica al empleador e inmediatamente cierra el proceso. Es decir, se deja de realizar todo tipo de labor. Sin embargo, para los trabajadores que se encuentran dentro de este espacio, pues se considera como días efectivamente laborados. Tienen que pagarle su remuneración y sus beneficios sociales, dado a que no es un problema que surja a consecuencia de los trabajadores, sino por parte del empleador. Ahora, en este espacio no va a otorgar ni vacaciones ni licencias porque son días que debe absolver. Sin perjuicio de ello, de verificar las condiciones de trabajo, las normas generales, corresponde de que el inspector actuante deba verificar, ¿qué cosa? Las normas sectoriales competentes. En este caso,
si no existe una norma sectorial, tendrá que basarse a lo que señala la ley 29783 y su reglamento, en este caso la ley de seguridad y salud en el trabajo, y su reglamento aprobado por el decreto supremo 05-2012-DR. En adición de esto, lo que va a realizar, por ejemplo, es verificar, tal como lo señala el artículo 25 del reglamento, es que el empleador o todo empleador tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y si no cuenta con este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el decreto supremo 019 del año 2006-TR, en este caso estamos hablando del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, precisa que es una infracción de tipo grave y por lo tanto es pasible el empleador de ser sancionado por incumplir con esta disposición normativa. Este sistema de gestión deberá estar basado de acuerdo al tipo de empresa que es, número de trabajadores y tipo de exposición a los factores de riesgo que se tengan. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo o comité. Cuando hablamos de este punto, de esta arista, hay que precisar que todo empleador, en general, todo empleador debe tener o un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Este empleador, si tiene menos de 20 trabajadores, es decir, desde 1 hasta 19 trabajadores, debe garantizar la elección de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo y declararlo en el registro. Si el empleador tiene de 20 a más trabajadores, debe constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Este comité es un órgano bipartito, paritario, y va a reunirse de forma mensual. Una de las partes, bueno, está compuesto de dos partes propiamente dichas. Una es los representantes del empleador, que él elige entre los trabajadores de dirección y confianza, y por otro lado tenemos a los representantes de los trabajadores, que son elegidos por votación secreta y directa de forma presencial o no presencial. Es decir, puede darse una elección de forma virtual. En la actualidad existe un decreto legislativo 1499 que nos precisa la prórroga del tiempo de vigencia del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? De que el comité puede, o vaca todo el comité, de acuerdo a lo que se haya señalado inicialmente el proceso de elección, que puede ser 1 año o 2 años, que es la vigencia del comité. Concluido este plazo, debe convocarse a nuevas elecciones. Sin embargo, dada la coyuntura, lo que dice este 1499 decreto legislativo, precisa que se prorroga su vigencia, por lo tanto, puede continuar sesionando. Ahora, hay otro requisito que nos dice, ¿cuáles son los requisitos para que pueda ser miembro del comité? Son simples, son 2, de todas maneras, números clausos o cerrados totalmente, o exigibles, y uno es facultativo. Dice, por un lado, para ser miembro del comité, tienes que ser trabajador o empleador. ¿Qué significa? Que si eres un tercero, por recibos por honorario, no eres un trabajador del empleador. Por lo tanto, no puedes participar del comité ni supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Otro de los requisitos es que tengas como mínimo 18 años de edad. Y el último es, de preferencia, tener capacitaciones sobre esta materia o laborar en espacios que te permitan conocer los factores de riesgo. Este sistema de gestión tiene diversos documentos que se encuentran estipulados en el artículo 32 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y estos documentos son verificables, fiscalizables, en este caso por SUNAFIL. Y aquí existen 3 tipos de documentos que tienen que estar exhibidos en un lugar público, que en este caso tenemos, o mejor dicho, un lugar visible para los trabajadores dentro de la empresa. En este caso tenemos a la política, a la I-Per-C y al mapa de riesgo. Los 2 primeros, política e I-Per-C, se encuentran señalados dentro del artículo 32, el último párrafo del artículo 32 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mientras que la obligación de exhibir el mapa de riesgo se encuentra en el artículo 35, literal E. Por tanto, corresponde que estos 3 documentos deban ser exhibidos en un lugar visible.
y van a permitir, ¿qué cosa? Realizar una gestión de riesgo de forma oportuna, que yo conozca cuál es el compromiso del empleador. Cuando hablamos del I+C, que pueda conocer que por puesto de trabajo, cuáles son mis peligros, cuáles son mis riesgos y cuáles son los controles que se está determinando. Y cuando hablamos de los controles, corresponde que aquí en este espacio, el inspector actuante exija su cumplimiento total. Si dice que un trabajador para realizar un determinado servicio debe tener 5 capacitaciones, 3 capacitaciones, dotación de tales equipos de protección, eso es lo que se debe de cumplir. Si no se cumple con ello, le va a dar un tiempo para que subsane y si ya ocurrió un daño, entonces sancionará. Por otro lado, tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es una de las principales falencias de la mayoría de los empleadores. ¿Y qué ocurre aquí? Si bien es cierto, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es exigible a partir de que el empleador tenga 20 trabajadores, de 20 hacia más. Por lo tanto, el inspector actuante lo que va a exigir es que este reglamento interno ya haya sido visto y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo acoja todo lo que todas las actividades de la empresa y haya sido entregado a cada uno de los trabajadores de forma física o de forma virtual o digital. Por otro lado, tenemos la planificación de la actividad preventiva, que no es más que todos los planes que conciernen al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Que estos documentos, el no contar con estos documentos constituyen pues infracciones de tipo grave. Y volviendo al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la falencia que tiene todo empleador es de que no considera todas las actividades, rutinarias o no rutinarias. Y cuando ocurren accidentes de trabajo, viene pues el hecho de que SUNAFIL sanciona. Por ejemplo, en el caso, si recordamos algo de hace poco que se volvió bastante mediático, fue el tema de la muerte de 2 jóvenes en McDonald's. ¿Qué ocurrió? De que le dispusieron para que una joven vaya a limpiar una máquina sin seguir un protocolo, sin desconectar primero la máquina de la energía eléctrica. Y esta, como no desconectó, había fuga de energía, ha comenzado a limpiar con trapo húmedo y también había humedad en el suelo. Esta persona comenzó sufrió una descarga eléctrica y su pareja, su enamorado, su novio, al querer ayudarla, pues también sufrió esto y mueren los dos. ¿Qué es lo que hacen? Se revisa en este caso el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y no se encontraba consignada esta actividad. Y como es de costumbre, la mayoría de empleadores no consignan todas las actividades de los trabajadores. Y eso es lo que motiva a que exista una infracción. Igual como les precisaba, la planificación que recoja el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Capacitaciones, el Plan para la Prevención de la COVID, entre otros planes, más el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, no tener estos planes es una infracción de tipo grave. Luego vamos con los registros. Tenemos distintos registros y el empleador, son 8 registros que lo vamos a ver a continuación y el empleador los debe tener. Y tenemos finalmente los libros para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la norma no precisa en ninguno de sus extremos que este deba ser legalizado. La política tiene que ser concisa, precisa, fechada, firmada y dispuesta en un lugar visible y que el trabajador deba conocerla. Por otro lado, tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo que lo habíamos señalado. Y aquí el problema principal está en los estándares de seguridad que se exigen para cada una de las operaciones. Y muchas veces no se cumplen. Los registros obligatorios, ¿cuáles son? Los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, exámenes médicos ocupacionales, registro de inspecciones, de estadísticas, de monitoreo de agentes, tanto físicos como químicos, biológicos y ergonómicos. Vamos a lo que es el registro de dotación de equipos de protección, inducción, capacitación, entrenamiento y auditorías. En este último extremo, las auditorías han sido suspendidas
por el momento por la COVID-19, también recogido dentro del decreto legislativo 1499. Y lo que permite esta norma es flexibilizar, en este caso, al sistema de gestión, dada la coyuntura para evitar el contagio. Otra exigencia es el mapa de riesgo. Y dentro del mapa de riesgo, lo que corresponde es que deba estar exhibido y por lo tanto deba consignar, y usted puede identificar como trabajador todos los peligros y todos los riesgos existentes y qué tipo de equipo de protección es que debe utilizar en una determinada zona. En adición, debe brindar capacitaciones. Sabemos que las capacitaciones mínimas son 4, pero en este caso existe justo el decreto legislativo 1499, le decía que flexibiliza la ley de seguridad y salud en el trabajo, y esta ley, este decreto legislativo lo que hace es señalar que existen capacitaciones presenciales y también ya pueden darse de forma virtual. Aún adicionando, el Decreto Supremo 01-2021-R genera o adiciona un artículo 27A dentro del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este artículo precisa que las capacitaciones deben darse tanto presenciales como virtuales. Y las capacitaciones presenciales van a ser cuando tenga un trabajador nuevo o en su defecto cuando a un trabajador lo cambie de un puesto de trabajo hacia otro puesto. Respecto a las capacitaciones, pues corresponde que estas deban ser realizadas por un profesional. No señala el tiempo de duración la norma, salvo existe una norma específica, como por ejemplo, obreros municipales, y precisa que deba ser de 8 horas. Para lo que son trabajadores de minería, sí precisa capacitaciones de 8 y 16 horas para entrenamiento, entre otras, pero sin embargo, a manera general no se precisa. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué refiere? ¿Qué contiene? Contiene un conjunto de actividades que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe implementar. Debe cumplir con las disposiciones normativas. Y es importante precisar acá, si el empleador tiene un sistema, por ejemplo, internacional, está certificado con ISO 45001, lo que anteriormente era OSA 18001, si así se encuentre certificado, acreditado internacionalmente, ello no exime de que SUNAFIL pueda fiscalizarlo. Por lo tanto, corresponde que deba de cumplir con sus obligaciones. En adición, se debe ver el IPER-C, o la IPER. Y aquí corresponde que deba ser trabajado con todos los trabajadores, con el comité, con las organizaciones sindicales, que consideren adición que deba ser elaborado por cada puesto de trabajo y que se actualice mínimamente una vez al año. Y debe considerar los distintos factores de riesgo o tipos de peligro, tanto físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Por ejemplo, en la actualidad, el IPER-C debe recoger a la COVID-19. Y si no recoge la COVID-19, se encontraría dentro de una infracción. En adición, tenemos locativos, ergonómicos y lo que son mecánicos. Todos estos tipos de peligro deben ser recogidos y por lo tanto incluidos dentro de la IPER-C. Tal como lo precisaba ya hace un momento. Debe considerar la IPER-C, en este caso las actividades rutinarias, no rutinarias, la investigación de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales, los resultados de los monitoreos, considerar la capacidad de cada trabajador. No todos los trabajadores tienen la misma capacidad. Por otro lado, corresponde que deba considerar la evaluación del centro de labores y las condiciones propias de trabajo para efectos de evitar lo que es un accidente de trabajo. Por otro lado, se tiene también, bueno, esta es la estructura que se está mostrando de un mapa de riesgo, y aquí habría que elaborarlo o se elabora por un puesto de trabajo en particular. Y en este caso, lo que se está mostrando es un puesto de trabajo de una secretaria, y lo que hace es mostrar qué tipo de peligros tiene, y la mayoría son ergonómicos, físicos y biológicos, y cada uno de sus descripciones. ¿Qué es lo que ocurre acá? El empleador tiene que determinar qué peligros tiene o está expuesto el trabajador. Luego tiene que evaluar su riesgo. Una vez que evalúa su riesgo, va posteriormente a determinar cuál es el control que va a aplicar.
y cuál es la medida en este caso o quién resulta ser el responsable de la implementación de este mismo. Otro punto importante es lo que respecta al decreto, a la resolución ministerial 972, que aquí estamos hablando del plan para la prevención de la COVID. Este plan debe de recoger, ¿qué cosa? 7 lineamientos y tener la estructura que señala en el anexo 5 de esta resolución. Entre ellos se tiene la limpieza y desinfección del centro de trabajo. ¿Qué ocurre acá? El empleador tiene que brindarle un centro limpio y desinfectado para laborar, si es que va a haber un trabajo presencial, que deba evaluar la condición de los trabajadores, que deba ofrecer un espacio para lavarse las manos, para desinfectarse de forma obligatoria, verificar, vigilar, fiscalizar que se realice y brindar los insumos necesarios para la realización, capacitar al trabajador, sensibilizarlo, buscar medidas de prevención colectiva o en su defecto, aplicación o dotación de equipos de protección personal para seguir con una vigilancia de la salud de los trabajadores. Y en este último punto corresponde que deba tener un profesional de la salud, sea un médico ocupacional o un licenciado en enfermería. Para esto debe determinar pues cuáles son los niveles de exposición y siempre tiene que considerar la jerarquía de controles. Los 3 primeros son barreras duras o controles más efectivos, mientras que los 2 últimos resultan ser barreras blandas o controles menos efectivos. Y en este caso estamos hablando de que debe eliminarse los factores de riesgo o el peligro desde la fuente, o deban sustituirse o deben aplicarse controles de ingeniería. Caso contrario, deberán considerarse en el medio, por ejemplo, la señalética, las capacitaciones, procedimientos escritos de trabajo, entre otros que permitan realizar un trabajo seguro. Finalmente, podrá dotarse de equipos de protección personal, según los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores. ¿Cuál es en este caso el modelo de operación que sigue SUNAFIL en la actualidad respecto al plan para la prevención del COVID-19? En este punto, hay que recordar que el empleador tiene una obligación, que es de elaborar este plan. Una vez que el empleador, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, elabora este plan, debe ser enviado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en un plazo de 48 horas, aprueba este plan. Una vez que lo aprueba, lo registra en el SIS-COVID-19 o lo envía en este caso al correo empresa@minsa.gov.pe por ser una aplicación del Ministerio de Salud. SUNAFIL lo que hace es priorizar dónde interviene. Toma acciones preventivas, envía cartas preventivas, disuasivas, para que el empleador acredite el cumplimiento de las normas. Caso contrario, de existir una denuncia o de no responder a través de las cartas el empleador, lo que puede generar es una orden de inspección. Activa el sistema inspectivo y por lo tanto va a continuar lo que le había precisado. Generar la orden de inspección, entregarle al inspector que en los 10 días deba realizar su primera actuación inspectiva y que a los 30 días deba de cerrar o bien con un acta, o bien con un acta de infracción, o bien con un informe. Para estos casos, pues, se utilizan las TICs, las herramientas tecnológicas. Les precisaba en reiteradas oportunidades, puede cerrar en este caso un lugar, un espacio, o todo según corresponda, de acuerdo a lo que haya evaluado. Y además puede la autoridad inspectiva propiamente generar otras órdenes adicionales. ¿Qué cosa podría generar el inspector? Puede generar advertencias, puede paralizar, puede hacer requerimientos, exigir modificaciones necesarias, y para que se acredite esta información, en este caso debe sustentarlo el empleador a través de ¿qué? De procedimientos o certificados de limpieza. ¿A través de qué? De registros de realización de pruebas moleculares. O en este caso de la I/C, agregando al SARS-CoV-2, en este caso a la COVID-19. Que existan registros de control de temperatura. Que existan registros de inspecciones internas que realicen, en este caso el empleador, para los trabajadores, y que puedan existir los puntos de lavado y desinfección y los insumos pertinentes.
¿Qué otro documento exige? Puede exigir en este caso instructivos, capacitaciones, dotación de equipos de protección, registro de estadísticas, registro de capacitaciones, entre otros documentos que resulten ser necesarios. Por tanto, dentro del procedimiento inspectivo, lo que puede hacer el inspector de trabajo es constatar lo que está viendo y, sin perjuicio de ello, esto va a primar. ¿Por qué? Pues porque puede darse el caso de que el empleador lleve un documento y en la realidad ocurre otra cosa. Bajo el principio de primacía de la realidad, siempre va a primar o va a favorecer a lo que el inspector actuante está verificando. Por otro lado, existen materias que son insubsanables, y las insubsanables son aquellas que ya generan un daño. Por ejemplo, si un trabajador está realizando una labor de limpieza y dentro de esta limpieza cae dentro de un espacio confinado, y ese trabajador nunca fue capacitado, nunca le dieron equipo de protección, equipo de rescate para realizar esa limpieza, y en este caso ya no podría el empleador subsanar esta infracción. De todas maneras, ya es una infracción, ¿no? Por otro lado, puede paralizar trabajos cuando vea que no existen las condiciones necesarias para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones propiamente. Les precisaba, ya estamos cerrando en este punto para pasar a las consultas, dado al tiempo que se me ha otorgado. En este caso, existen infracciones subsanables e infracciones insubsanables. Ya, listo, yo lo voy a las 12 lo voy a buscar. En las medidas subsanables se otorga un plazo para que el inspector actuante, para que el empleador pueda cumplir con la solicitud del inspector actuante. Cuando se vuelven insubsanables, significa que de todas maneras va a concluir en una acta de infracción. Pero ello va a devenir ¿en qué? En el tipo de infracción que se está cometiendo. Puede ser una infracción leve, una infracción grave o una infracción de tipo muy grave. Por ejemplo, una infracción de falta leve es que no exista orden y limpieza en mi centro de trabajo, pero que esta falta de orden y limpieza no genere o no implique un riesgo a la salud de los trabajadores. Cuando vamos a lo que es un riesgo grave, cuando existe un incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros y finalmente no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cómo activamos? Es importante recordar, para poder activar el sistema inspectivo se requiere de una denuncia, en su defecto por una decisión interna del sistema, o en su defecto por una motivación del mismo inspector. Pero para ello se tiene que conocer en este caso la realidad, y lo principal que ocurre es que el trabajador afectado ponga su denuncia. Muy bien. En este caso, si nosotros tenemos una infracción de tipo grave, es una tablita de infracciones. Si un trabajador, en este caso tenemos que un empleador no está dotando de equipos de protección, no tiene condiciones mínimas de seguridad, no brinda estas condiciones, son considerados como infracciones de tipo grave. Y si es una no MIPE y este tiene al menos de 51 a 100 trabajadores, la multa que se impone para este empleador resulta ser de 28.732 soles. Y así sucesivamente, según corresponda a lo que es las infracciones que se puedan cometer. Muy bien, ya para concluir, esta es mi última lámina. Se les recuerda en este caso pues que pueden actualizar sus datos en la casilla electrónica para tener una comunicación efectiva con lo que es SUNAFIL, tanto el empleador como el trabajador, porque a través de estos medios se puede generar en este caso la comunicación oficial. Muy bien, hasta aquí los puedo acompañar. Quedo de ustedes para que puedan recibir las consultas que estimen pertinentes. Muchas gracias por su exposición, ingeniero Darwin Luna. Ahora vamos a ver si es que existen algunas preguntas por parte de nuestros compañeros y compañeras. Les pediría que levanten la mano en la parte inferior de su pantalla. Pueden ahí accionar, levantar la mano, ¿no? O directamente. Sí, a ver, Antonio, Antenor Siguay.
Ujú. Después la compañera Susana. Sí, compañero Siguay, abra su micrófono, por favor, señor Siguay. Compañero Siguay, abra su micrófono. Ya, entonces mientras supera eso, la compañera Susana Ya, y después compañero. la doctora Figueroa. Sí, compañero, adelante, compañero Siguay. Sí, compañero. Lo que quería hacerle la pregunta de ingenieros de Sunafil es una empresa que se declaró en suspensión perfecta o no se ha declarado en suspensión perfecta. Los trabajadores, desde que se inició la pandemia, están en sus domicilios. Caso específico, EPC Grau está cursando documentos a ciertos trabajadores para la devolución de ese tiempo no laborado, pero pagado. Y hay algunos trabajadores que ya cesaron, también estuvo en suspensión, pero no sucedió nada. Mi pregunta sería, ¿habrá equidad dentro de la devolución o no? El otro sería, cuando está hablando de cierre de establecimiento, si bien es cierto, en Sullana se detectó en la oficina comercial la contaminación de un trabajador, se pidió el cierre, la desinfección por un tiempo de cuarentena, tal y conforme se le da a un trabajador para que haga su cuarentena. No se cumplió, solamente se continuó, se alejó al trabajador nada más su cuarentena y continuó. Y sobre los documentos de gestión de la empresa, en este caso EPC Grau, le haría la pregunta de oficio, que ya que en Piura existe Sunafil, ¿la empresa habrá cumplido con presentar e ingresar los documentos a su debido tiempo? Y en este caso, ¿qué se puede hacer? Gracias. Muchas gracias. Compañera Susana Castro More, abra su micrófono, por favor. ¿Parece si absolvemos las primeras preguntas, los primeros interrogantes? ¿Le parece que recibimos 3, 4 preguntas y usted responde? Porque ya van 3 preguntas. Es de una sola persona. Bueno, adelante. Adelante, ingeniero. Bien, respecto a lo que es suspensión perfecta, en realidad lo que corresponde es el tema de devolución de horas. Ahora, la parte propiamente laboral, que es en este caso parte laboral, yo sugiero que deba ser trasladada a través de Sunafil Responde para que un especialista legal propiamente pueda aclarar esa inquietud debido al tema del cese o de la jubilación que ha ocurrido para este caso en concreto. Por otro lado, cuando ocurre una infección o un trabajador es detectado con la COVID-19, lo que ocurre en este caso es de que a través de la vigilancia del profesional de la salud, llámese el médico ocupacional o llámese el licenciado en enfermería, deba aplicar los controles, ¿correcto? ¿Cómo aplica los controles? Si en este caso no cumple con la vigilancia, no cumple con realizar la desinfección oportuna, corresponde de que el trabajador puede imponer una denuncia, o en su defecto corresponde de que diga que no se está cumpliendo con la I per se, no se está cumpliendo con las disposiciones normativas, en este caso con la resolución ministerial 972, y por lo tanto corresponde que se exija un cumplimiento efectivo de esta resolución ministerial, y más aún cuando se tiene ya aprobado este plan. Ahora, algo para poder acotar aquí, dentro de estos días está saliendo o se está poniendo a disposición un aplicativo que se llama Autodiagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual posteriormente, a posteriori, va a tener oportunidad de que los trabajadores puedan ingresar y declarar, o en este caso señalar a través del aplicativo, si es que existe algún incumplimiento normativo. Por otro lado, en el caso de lo que es propiamente la Intendencia de Piura, bueno, no tengo ningún conocimiento de un caso en particular. Corresponde de que la propia Intendencia pueda aclararlo. No tengo la documentación, tampoco tengo un acceso a la información. Sin embargo, cuando existe una inspección del trabajo, el inspector actuante exige el cumplimiento de la documentación. Y si este empleador, en este caso la EPS, no cumple con dotar la información, constituye una infracción. Y hemos visto una lista dentro del Decreto Supremo 019-2006-TR, se encuentran en los artículos 26, 27 y 28 una serie de obligaciones del empleador que al no ser cumplidas
son consideradas infracciones. Por lo tanto, el inspector actuante tendrá de todas maneras que sancionar si es que se incumplen o verifica su incumplimiento. Por otro lado, si es que le otorga un plazo razonable y el empleador cumple con su obligación, ya no sancionaría en este caso. ¿Ok? Ese sería el supuesto para sus 3 consultas. Por favor, prosiga, señor Luis. Sí, muchas gracias. Compañera Susana, por favor, abra su micrófono. Buenos días, Y compañero. para sacarle la mano. Disculpa, Sigüey, un momentito. Buenos días, compañeros y compañeras. Soy Susana Castro More, secretaria de Defensa de SUTEC Sullana. Yo la pregunta que quisiera hacerle al ingeniero Darwin Alexis es la siguiente. Una vez que estos documentos, como son el Programa Anual de Seguridad en el Trabajo y la planificación de actividades preventivas, una vez que son registradas ante SUNAFIL por iniciativa propia y de manera inopinada, ¿puede inspeccionar su cumplimiento o debe esperar las denuncias pertinentes? Lo otro, hay un procedimiento para la toma de las pruebas serológicas a los trabajadores que de manera ininterrumpida vienen laborando desde el inicio de la pandemia. Cabe decir de que si un trabajador de manera presencial viene realizando sus labores, cada qué tiempo se les debe realizar la toma de pruebas para ver su estado de salud y llevar un control de, de todos los trabajadores que están laborando. Ahora también quisiera hacer otra pregunta. Una vez que un trabajador es diagnosticado a través de una prueba con COVID-19, el profesional de la salud le indica hacer aislamiento y un control virtual. Está estipulado que ese trabajador, una vez que cumple la cuarentena, debería acudir a Exsalud a que le den los documentos pertinentes, porque esto no se está cumpliendo acá en EPS Grau. Los trabajadores simplemente se les dice que hagan su cuarentena, que se les hace el monitoreo virtual, y les dan varios días de aislamiento, pero en ningún momento se les indica que deben ir a Seguro Social. ¿Me podría indicar por qué razón eso no se está cumpliendo así? Otra pregunta es, quisiera saber si la tabla de sanciones de SUNAFIL está colgada en internet, porque como ustedes bien conocen, todos los que estamos aquí presentes, somos muy pocos expertos en lo que es materia de seguridad en el trabajo. Y he estado escuchando atentamente que para ser especialista o tener un cargo en el tema de seguridad en el trabajo, debemos tener constante capacitación. Agradezco esta capacitación, estas ponencias que usted nos está dando a conocer para poder saber exigir a nuestros trabajadores, a nuestros empleadores, perdón, lo que nuestros derechos lo que los derechos deben ser respetados, ¿no? Lamentablemente hay mucho que hablar sobre este tema, pero me gustaría que me aclarara esas preguntas que le acabo de formular. Disculpe. Muchas gracias, compañera Susana, por sus preguntas. Adelante, ingeniero. Bien, interesantes preguntas. Número 1, pregunta respecto al programa y plan de seguridad y salud en el trabajo. Bien, hay que recordar algo importante, lo precisé entre la ponencia. El plan anual de seguridad y salud en el trabajo y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo es parte de los documentos de gestión del empleador. Esto no se presentan ante SUNAFIL. Lo que sí, el plan para la prevención de la COVID es la que se debe registrar ¿en dónde? En el MINSA, en el Ministerio de Salud, en el CIS COVID-19. Ahora, SUNAFIL para que accione, también lo señalé dentro de la ponencia, existen diversas formas de que se motive la orden de inspección. Una de ellas es a través de la denuncia, a través de una decisión interna
o en su defecto a través de la petición de otras entidades, entre otras formas. En este caso hay un promedio de 78% de acción por parte de SUNAFIL respecto a lo que son, a lo que son denuncias. Y el resto de porcentajes son a través de operativos. Es decir, en la mayoría de casos, SUNAFIL está accionando, dando o tratando de resolver las controversias que puedan existir respecto a cada denuncia que ha sido puesta por cada trabajador para cumplir, para satisfacer esta necesidad. Por otro lado, está consultando respecto al procedimiento de la prueba serológica. Aquí hay que precisar de que dentro de la resolución ministerial 972 existe propiamente la obligación de determinadas pruebas serológicas. Ahora, ¿quiénes son los trabajadores obligados a pasar estas pruebas? Serológicas, moleculares o rápidas, como se le conocen. Aquí lo encuentran disgregado dentro de esta resolución ministerial. Lo que señala en sí este cuerpo normativo es que el empleador se encuentra obligado a pasar evaluaciones médicas respecto a la COVID. ¿A quiénes? A los trabajadores que sean considerados con riesgo muy alto y riesgo alto de contagio frente a la COVID-19. Y esto tiene que estar recogido dentro del IPRC. Por otro lado, hay que corresponder que a las personas que se encuentran con riesgo medio y riesgo bajo, su intervención, en este caso por parte de una prueba serológica, es facultativa. Esto es lo que señala la resolución ministerial 972-2020 del MINSA, del Ministerio de Salud. Por otro lado, ¿cuál es el tiempo que cada cuánto tiempo me deben tomar la prueba? En este caso, la norma propiamente no lo recoge, sino que debe ser considerado dentro de ¿qué? Dentro del plan para la prevención de la COVID, que debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a ser un órgano paritario, bipartito, en representación de los trabajadores, deberá establecer cuáles son los criterios correspondientes, sin perjuicio que el responsable de seguridad y salud en el trabajo o el responsable de la vigilancia de salud de los trabajadores, en este caso el médico ocupacional o en su defecto el profesional, en este caso licenciado en enfermería, deba cumplir con la obligación de este referido plan. Por otro lado, nos pregunta, si un trabajador se encuentra con COVID y este tiene un aislamiento, le hacen un seguimiento de un control, corresponde de que el profesional de la salud deba realizar un seguimiento a través de las TICs. Ahora, quien le da el alta sería en este caso el profesional de la salud, o en su defecto de ser comunicado, ser trasladado a un centro médico, o que éste vaya al de salud, después de los 14 días, quien le va a el médico ocupacional da el alta respectiva, sin necesidad de pasar un examen posterior. Eso es lo que señala esta resolución ministerial. Así que si el empleador lo tiene bajo cuarentena por 14 días y posteriormente existe una evaluación del profesional de la salud a través de las herramientas tecnológicas de la información y le dice todavía no puedes asistir hasta después de tantos días, estaría actuando dentro del marco de la legalidad, porque así lo señala esta resolución ministerial que estoy citando constantemente. Y finalmente, nos consulta acerca de la tabla de sanciones. ¿Dónde se encuentra? Esta tabla de sanciones justamente se encuentra publicada dentro de uno de los decretos supremos que modifica al decreto supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspecciones, específicamente el decreto supremo 015-2017-TR. En este documento donde puede usted visualizar la tabla, sin perjuicio que pueda tener acceso a la tabla que yo le acabo de mostrar no hace mucho. ¿Ok? Bueno, esa sería la última consulta de la señora Susana. Quedo de usted, doctor. Bien, ingeniero, tenemos varias preguntas aún. La idea era que usted haga la exposición y que pueda responder, pues, ¿no? Preguntas, porque los trabajadores tenemos muchas preguntas, muchas interrogantes, porque una cosa es lo que usted dice
y otra cosa es la realidad, lo que pasa en cada una de las regiones. Por eso le agradeceríamos mucho que por favor siga respondiendo a diversas preguntas más que le vamos a formular, ¿no? O sea, que lo hacemos no con el ánimo de fastidiar ni quejarnos, sino con el ánimo de aprender, de seguir viendo qué cosas se pueden mejorar. Y estas cosas las hemos planteado incluso en las mesas de diálogo que tenemos con la CGTP y en las reuniones que hemos realizado con el ministro. En mi condición de secretario general de la FENTAP, también soy parte del Consejo Directivo de la CGTP y soy secretario de Defensa. Por eso le agradecería mucho que por favor nos responda a estas preguntas que le vamos a hacer. Doctora Gisela Figueroa, por favor. Sí, buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, saludar la exposición del ingeniero Darwin. Y sí, a propósito de varias preguntas que han habido en otros seminarios, yo, o sea, aprovechando que está la autoridad de fiscalización aquí, las haría, ¿no? Una primera sería, el decreto legislativo 1499 amplía el tiempo de los comités, ¿no? Pero en el caso que por el lado de los trabajadores el comité ya no tenga el mismo número de trabajadores porque o están en grupo de riesgo o se han jubilado o se han enfermado y han fallecido, ¿puede el empleador evitar que los trabajadores vuelvan a hacer una elección? O sea, porque queda claro que por el lado de los trabajadores ya no hay el mismo número de personas, ya no hay, ¿no? Entonces, y vino la disyuntiva en este caso en particular de que la empresa quería seguir con el mismo, o sea, cumpliendo el decreto legislativo, ampliar la vigencia de ese comité, ¿no? Pero por el lado de los trabajadores no era posible. ¿Cómo hacer para que los trabajadores elijan nuevamente a sus representantes si hay reticencia de parte de la empresa? Ese es uno. La otra cosa que quería preguntar ¿es normal que los reglamentos internos, reglamentos de salud ocupacional incorporen nuevas sanciones que no están previstas en el reglamento interno de la empresa? Tercero, una vez que ustedes fiscalizan y ponen la multa, hay una parte en donde hacen seguimiento si esa multa se pagó, si fueron sancionados, se llegó hasta el último término, se sancionó, y si hay alguna posibilidad de que ustedes luego, en temas de salud ocupacional, que en teoría pone en riesgo la vida de los trabajadores, hay reticencia por el lado de la empresa, si ustedes pueden oficiar a fiscalía. O sea, existe la potestad desde la inspección de incorporar a fiscalía para ya demostrar el tema penal, ¿no? Una cuarta pregunta es el caso de los veedores, ¿no? La ley 29783 señala que en el caso de sindicatos mayoritarios hay un veedor. Pero por convenio colectivo muchos sindicatos consiguen este veedor aún no siendo sindicatos mayoritarios. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si en este transcurso en que el 1499 ha ampliado mandato, ¿no?, del comité, hay una nueva elección de junta directiva de un sindicato y el sindicato quiere cambiar su veedor, ¿esto es posible? ¿Y bajo qué parámetros podría exigirlo, ¿no? Y yo creo que la última, no, dos más. Una empresa estaban obligando, o sea, mi pregunta ahí sería, ¿pueden las empresas escoger el tipo de prueba que tienen que hacerse los trabajadores que están como posibles contagiados, ¿no? O sea, imaginemos en una tripulación donde 4 personas trabajan en un espacio cerrado, uno de ellos da positivo, les programa los exámenes a los otros 3. ¿Puede la empresa imponer qué tipo de examen? Pregunto esto porque en algunas empresas han estado imponiendo el examen de ELISA, que dicen que también se aplica, pero que en verdad pues normalmente o inicialmente los trabajadores no han querido hacerlo porque lo que creen es que lo que quieren saber es si tienen SIDA o no, y esa es información personalísima, ¿no? Entonces mi pregunta es si ellos pueden obligarlos a pasar bajo el tema de COVID ese tipo de prueba de ELISA. Otra cosa que es muy recurrente en algunas empresas es que toman los exámenes, pero no les dan los reportes a los trabajadores. ¿Eso es posible? ¿Las empresas pueden quedarse con los exámenes y los resultados médicos de COVID? Y la última pregunta. Usted ha señalado un tema de los operativos, ¿no? A mí me interesaría saber con qué criterio SUNAFIL
escoge los sectores donde va a efectivizar los operativos, porque por ejemplo en el caso de la FENTAP, que es agua potable y saneamiento, hay un alto índice de incumplimiento y hay un alto índice de fallecidos por el tema de contagio de COVID. Entonces, y es un servicio esencial, ¿no? Es agua y saneamiento. Y yo hasta ahorita no he visto que hayan implementado un operativo en sectores de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que SUNAFIL haga esos operativos en determinados sectores? ¿Cuál es el criterio? Gracias. Adelante, doctor ingeniero Darwin. Muy bien. Hay varias preguntas. Tiene preguntas de dos compañeras, de una compañera por dos, que son cerca de 7 preguntas. Sí, siete preguntas. Muy bien. Por eso le decía que aquí hay set de preguntas, ¿no? Estamos Sí, en el sector agua potable. No hay ningún inconveniente en resolver las interrogantes que existan respecto a la materia que se ha expuesto. No hay ningún problema. Vayamos en principio respecto al primer punto que se manifestó, que era la prórroga del comité. En este caso hay que considerar dos cosas importantes. El número uno es de que quien lleva el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el sindicato mayoritario. En su defecto, cuando no exista un sindicato mayoritario, lo lleva aquel que tenga mayor representatividad, que tenga el mayor número de trabajadores. Ahora, frente al supuesto que está planteando, el empleador a rajatabla no puede decir que continúe el comité. ¿Por qué? Porque ya lo precisó, ya perdió el carácter paritario. Hay que recordar que el comité tiene dos características. Es bipartito, tiene dos partes, y es paritario, tiene igualdad. Si ya no existe igualdad entre titulares, ya no están sesionando, por lo tanto, ya se estaría incumpliendo la norma. Ahora, al no existir, al no brindar en este caso las facilidades para que exista el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, estaría incumpliendo su deber y por lo tanto sería una infracción. No puede impedir, en este caso, a que se llame a elecciones. ¿Por qué? Porque en el último decreto supremo, que es el 01-2021-TR, señala expresamente que las elecciones pueden darse de forma presencial o no presencial, siempre que sean de forma directa y secreta. En este caso, pueden utilizarse las TICs. Por lo tanto, desde esa arista, corresponde de que el sindicato mayoritario deba, en este caso, llamar a elecciones. No hay restricción al respecto. Por otro lado, nos preguntan si es que pueden incluirse nuevas sanciones que no se encuentran en el RIC. Si es que si se encuentran enmarcadas en el marco de la legalidad y dentro de los procedimientos establecidos según lo que señala la norma, entonces correspondería a las infracciones que puedan ser agregadas acá, como por ejemplo que se atente contra la seguridad y salud de los demás trabajadores. Sí podrían ser incluidos dentro del reglamento interno de trabajo, o en su defecto, que el reglamento de seguridad y salud en el trabajo deba recogerlo respecto a lo que son con temas netamente de seguridad. Y hay que recordar que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es quien aprueba este documento, en consenso o en mayoría. Por otro lado, nos pregunta el tema de las multas. Si es que existe un área o un seguimiento, si es que se pagó o no. En efecto, existe un área que se dedica al seguimiento de estas infracciones, del pago de las infracciones. Caso contrario, pasan a medidas cautelares y siguen un procedimiento interno dentro de SUNAFIL. Frente a la existencia de una resistencia por parte del empleador, si se podría notificar, en este caso a la Fiscalía, hay un artículo dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y dentro de la Ley General de Inspecciones. Me parece que en la ley es el artículo 99, no lo tengo bien, pero señala que sí existe la facultad para en caso exista riesgo grave e inminente pueda trasladar a la Fiscalía para que investigue. Por otro lado, también el mismo sindicato podría interponer una denuncia o en la parte penal o una demanda en la vía civil.
Por otro lado, estamos hablando del veedor del sindicato. Hay que considerar que la norma es muy clara, la ley es muy clara, la ley de seguridad y salud en el trabajo dice sindicato mayoritario. Si no es un sindicato mayoritario, no puede colocar un veedor. Por lo tanto, cuando existe un veedor es porque existe un sindicato mayoritario y el sindicato mayoritario es quien puede cambiar o puede cambiar en este caso al veedor. En otro supuesto no podría manejarse porque es en este caso propiamente el sindicato quien determina quién lo representa, quién está como veedor frente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que pueda advertir cualquier perjuicio que pueda haber en contra de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tipo de prueba se puede escoger? El tipo de prueba puede escoger el empleador. En realidad la norma no lo señala tácitamente o expresamente, no lo precisa, así que por lo tanto pueden optarse en este caso por cualquiera de las pruebas. Ahora, dentro de las pruebas que se tienen está la prueba, la prueba de antígeno o la prueba serológica, y dentro de la prueba serológica recibe a la prueba de ELISA en el numeral 6.1.8 de la resolución ministerial 972, y entre otras pruebas adicionales. Sin embargo, hay que precisar que en este caso sería el profesional de la salud quien dentro del plan recoja cuál es el tipo de prueba que se va a aplicar. No es que hoy día se me ocurre y hoy día la practico, sino que debe estar considerada dentro del plan. Si el plan considera un tipo de prueba, esa es la prueba que se debe realizar. Habría que revisar su plan que tiene para la prevención de la COVID-19. Respecto a los exámenes y no se entregan reporte, hay hace poco dentro, un momento para poder evaluaciones en evaluación. Dentro del decreto supremo 09/2006, hace un poco tiempo, será hace unos 4 meses, no, se considera como una infracción de tipo grave el no entregar lo que son resultados de las evaluaciones médicas. Por lo tanto, si no entrega los resultados de las evaluaciones médicas, estaría cumpliendo una infracción. ¿Cuál es exactamente el texto? Dice, el decreto supremo 019/2006-TR, modificado por el artículo 1 del decreto supremo número 08/2020, señala que el artículo 27.4 como una infracción de tipo grave el no comunicar los resultados de los exámenes médicos y o las pruebas de la vigilancia y la salud del trabajador es consentida como tal. En este caso, si no me entregan resultados, está tipificado como una infracción y por lo tanto puede ser sancionado. Si es que el inspector del trabajo le da un plazo, por ejemplo, de 3 días para que acredite la información a todos los trabajadores y no lo cumple, entonces caería en esta infracción. Por otro lado, ¿cuáles son los criterios para generar los operativos y según los sectores? En este caso, uno de los criterios sería atender, por ejemplo, aquellos sectores que tienen mayores denuncias, mayores trabajadores, mayor informalidad, mayores accidentes de trabajo, y de acuerdo a ello es que se van priorizando las intervenciones. Existe pues una data del Ministerio de Trabajo donde que señala todos los meses cuántos accidentes son declarados en cada en cada actividad, construcción, minería, entre otros. Entonces, frente a estos supuestos, este es uno de los criterios abordados que es parte de una inteligencia previa respecto a que de acuerdo a ello pueden establecerse propiamente los criterios. ¿Ok? Esas son las respuestas para sus interrogantes. Muchas gracias, ingeniero Darwin. Tenemos todavía 2 compañeros que han levantado la mano, una compañera y un compañero. Sin embargo, también quiero transmitirle algunas preguntas que han hecho en el chat. Dice, ¿quién está en la obligación de tomar las pruebas cuando el trabajador sale de vacaciones? ¿El mismo trabajador o el empleador? También hay otra pregunta que dice, buenos días, estimado compañero, con relación a lo manifestado sobre la obligación de la empresa en realizar la prueba y cada cuánto tiempo se debe realizar.
dice, entiendo que solo el personal de riesgo, pero ¿qué pasa con el personal que trabaja de manera presencial, ya que ellos están expuestos a este virus? Y también hay un comentario a raíz de lo que usted ha manifestado con respecto a la incorporación del veedor, ¿no? Usted ha dicho que solamente sería el sindicato mayoritario. Sin embargo, también se podría incorporar a través de la negociación colectiva, ¿no? Siempre y cuando, o solo por ley. Entonces, estas preguntas, y si usted me permite, por favor, porque casi ya estamos por finalizar, quiero cederle el uso de la palabra al señor Luis Gamio para que pueda formular, y le pediría que sea lo más concreto, por favor, compañero Gamio, disculpe, pero nuestro peor enemigo aquí es el tiempo, y apelo a vuestra comprensión. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, compañero. No, bueno, era hacer algo rápido y parece que ya ha habido una pregunta que por ahí se acerca. Mi temor es lo siguiente con respecto al apoyo que brinda Sunafil, es de que, si bien es cierto, habla de penalidades o sanciones que le puede aplicar a la empresa, pero ya lo manifestó que sí hay un área que se encarga de hacerle seguimiento, pero ahí está justamente mi duda, mi consulta, que reitero quizás la pregunta que ha hecho ya la compañera anterior, pero lo que pasa es lo siguiente: yo he tenido también problemas con la empresa distintos, que los he enfrentado hasta judicialmente, y debido a estos impases que he tenido judiciales, porque también judicialmente la empresa ha sido penalizada, he llegado a saber que la empresa en la actualidad supera ampliamente ya los 2 millones de soles en multas que se le han ido aplicando por distintos procesos judiciales realizados con trabajadores, porque no cumplen las disposiciones judiciales, ya sea por reposición, ya sea porque alguno tenía que hacer algún pago, algún reitero, alguna cosa, y judicialmente le han aplicado penalidades que no las ha cumplido en pagar, y por eso actualmente tengo conocimiento que supera los 2 millones de soles en penalidades. En el caso de Sunafil, cuando sucede esto, ¿cómo se llama? Están bajo la misma situación, que la empresa no paga, no cumple, y si no cumple, o sea, definitivamente, ¿qué puede hacer el trabajador si al final simplemente la Sunafil cumple con aplicarle una penalidad por alguna acción que no está cumpliendo, desfavoreciendo los derechos del trabajador? ¿Ya qué medida o qué acción más puede hacer el trabajador? Gracias, esa era simplemente la aclaración o consulta. Gracias, compañero Gamio. Gracias, y entonces, ingeniero, voy a pedirle que también acepte la pregunta final ya de la compañera Miriam Sánchez, que es de la ciudad de Talara. Apelo a su comprensión, ingeniero. Compañera Miriam, abra su micrófono, por favor. Bendecido día con todos, compañeros. Tengo 3 preguntas bien puntuales, ingeniero Darwin. En primer lugar, mire, cuando un trabajador está con descanso, o sea, tiene su descanso del día, y le da, en su casa, comienza a hacer fiebres, le da COVID, lo llevan a salud, dígame, la empresa o el médico ocupacional y servicio social de la empresa desliga su responsabilidad de hacerle seguimiento. Esa es una. 2, los trabajadores que están en su casa haciendo control remoto, por la naturalidad del trabajo, muchos a veces llevan hojas de control, se los alcanzan a sus casas. A ellos también se les tiene que hacer obligatoriamente la prueba COVID. 2. 3, la pregunta 3 va en que las empresas ahora están contratando a service para ocupar los puestos de los trabajadores que están en su casa por problemas de enfermedades mórbidas. Dígame, ¿quién controla esa service en el caso de que si les han hecho prueba COVID o este trabajador tiene una profesión técnica que realmente cumpla con las condiciones de trabajo que se le va a dar? Muchas gracias. Bien, varias preguntas, son 4, 6, 7. Vamos a resolverlas. Dice, bien, iniciando por las que están redactadas, señala quién está en la obligación de tomar la prueba cuando el trabajador sale de vacaciones.
lo precisé en un inicio. Corresponde en este caso que el empleador tome las pruebas moleculares o serológicas según correspondan o las pruebas de antígeno, considerando en este caso los trabajadores que son de alto o muy alto riesgo. Posteriormente deberán acogerse a los plazos, a los tiempos que determine el propio plan que ha sido aprobado y registrado en el Ministerio de Salud. Por lo tanto, si es que no corresponde, en este caso si correspondería o no correspondería una prueba de salida, habría que considerarlo a través del plan. A criterio consideraría que en principio, que si el trabajador se encuentra llevando un seguimiento oportuno, una vigilancia oportuno, habría que decantar, en este caso, en el Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional a efectos de verificar el tema de la prueba. En este caso, la prueba serológica molecular o prueba de antígeno. Por otro lado, habría que señalar, respecto a la otra pregunta, que dice, la obligación es de la empresa realizar la prueba. Aquí está suelta de la pregunta anterior respecto a quién realiza la prueba y cada cuánto tiempo. Depende del plan. Por otro lado, la ley sí señala exactamente que dice que, que es el empleador que tenga el sindicato mayoritario que puede establecer a su veedor. Ahora, no refiere a otro punto adicional. No obstante, si hay una negociación colectiva y puede darse el caso, podría incorporarse. Pero esto hay que considerar que nosotros hablamos del marco normativo legal en el cual nos precisa propiamente dentro de la ley 29783 o sus reglamentos. Bajo este supuesto es el medio para que pueda existir un veedor, perdón. Luego, por parte de Luis Gami, que nos ha hecho las consultas. Ahora, hay que considerar un tema particular que nos dice, en este caso, vas a Sunafil. Sunafil impone una multa. Esa multa que se impone es por infringir los daños, por infringir las normas, las disposiciones normativas. Te deja el derecho a salvo. Deja el derecho a salvo y recurres a la instancia judicial o civil. En la vía civil existe una demanda. En este caso, ganas, se puede decir, en este caso, la demanda. ¿Qué corresponde? De que actúe, si no realizan los pagos correspondientes, el trabajador, ¿de qué forma debe actuar? Debe solicitar un embargo judicial, pero esto conlleva a los trámites que señale la vía judicial, no existiendo una presión o un mecanismo adicional por parte de las áreas administrativas para el cumplimiento como tal, sino que responde a la vía judicial. Por otro lado, respecto a las preguntas que ha señalado la señora Miriam, señala, le logré captar que respecto a los descansos del día, por ejemplo, si yo tengo el día de hoy un descanso, hoy día descanso y hoy inicia la fiebre, no significa que el empleador se debe desatender de mí. ¿Por qué? Porque en este caso corresponde que el empleador, en atención a su plan señalado por la 972-2020 MINSA, deba en todos los supuestos realizar la vigilancia médica a través del uso de las TICs, incluso para aquellos trabajadores que se encuentran de forma remota, no necesariamente a los trabajadores que están de forma presencial. A los dos son trabajadores y por lo tanto a los dos debe considerar dentro de las evaluaciones. Ahora, usualmente el plan es aplicado para los trabajadores que estén de forma presencial. Por lo tanto, la aplicación de la prueba es o aplicaría para los trabajadores que están incorporándose a la parte, a los trabajos presenciales. Pero quedará a discrecionalidad del empleador el realizar las pruebas a otros trabajadores que puedan estar de repente con comorbilidades. Ahora, ante ello, pues hay que ver que esto se encuentra también dentro del marco de lo que señala, hay una ley, por ejemplo, para los profesionales de salud, que significa que para ellos es una enfermedad profesional la COVID-19, dejando a los demás trabajadores que no son profesionales de la salud ni que se encuentran en contacto directo con trabajadores con COVID. Entonces, a esos trabajadores, demás trabajadores, no resulta ser una enfermedad profesional. Por lo tanto, no se sabe dónde se contagió el trabajador, si fue en su casa, si fue en el trayecto o si fue en el trabajo. Por ello es que ya corresponderá que las entidades reguladoras
llámese Congreso o Ministerio de Trabajo, puedan establecer una disposición normativa que sea más protectora respecto a los trabajadores. Finalmente, señala respecto a la Service. Hay que considerar, la Service es una empresa, la Service es un tercero, y como persona jurídica, como empleador, debe responder frente a sus trabajadores. ¿Quién responde frente a sus trabajadores? La propia Service. Tiene sus propias obligaciones, tiene sus propias responsabilidades. Ahora, si no cumplen, puede que exista una responsabilidad compartida, en este caso por la EPS, pero esto corresponderá que deba ser dilucidado administrativamente, según corresponda. Por lo tanto, si a ese trabajador que es de una Service, quien debe practicarle la prueba, sería su propio empleador. ¿Ok? Hasta aquí he absuelto todas las consultas que se me han planteado, estimado Luis. Muchas gracias, ingeniero Darwin. Y por su intermedio, por favor, un saludo cordial al Superintendente Nacional. Agradecerles y tenga usted la plena seguridad que desde ya lo comprometemos para próximos eventos donde se puedan seguir absolviendo. Como usted habrá visto, hay una serie de interrogantes y le vuelvo a manifestar lo que dicen los trabajadores. Una cosa es lo que ustedes manifiestan, una cosa es lo que ustedes dicen los reglamentos, pero sin embargo, al parecer, a nivel de cada una de las regiones, aplican algunos criterios personales, muchos inspectores o muchos trabajadores o funcionarios de SUNAFIL. Es en ese sentido que necesitamos seguir capacitando a los trabajadores para que puedan seguir colaborando con el tema de la seguridad y salud. ¿Qué mayor razón hacer un compromiso de este tipo el día de hoy, 28 de abril? Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde, un excelente día. Hasta luego.